Los atributos gustativos son aquellos que definen el uso del cóctel y vienen siendo alcohol, cítrico, dulce y amargo. Bienvenidos a otro capítulo de Un Bartender Te Explica. Esta vez vamos a estar hablando de lo que es la estructura de un cóctel, de una manera teórica y fácil de entender. Estaremos hablando de los elementos de un cóctel, sus atributos gustativos y el uso que le podemos dar al tipo de cóctel. Así que, vamos. Entonces hablaremos de lo que es la estructura de un cóctel. Como lo había mencionado en otros videos, un cóctel se compone de 3 o más ingredientes, que armonizando entre sí se crea la bebida que todos conocemos como un cóctel. Lo que tenemos que entender es que la estructura de un cóctel se compone de elementos. Estos elementos, como la base, el modificante, el complemento, se deben respetar y deben armonizar entre sí, para así crear la bebida y además poder darle un uso específico, que si para todo el día, que si antes de comer, para después de comer. Todo eso lo vamos a ir viendo a continuación. Así que hablemos de la estructura del cóctel de una manera más creativa. No soy muy buen dibujante, pero no importa, vamos a eso. Para nosotros hablar de la estructura del cóctel también tenemos que hablar de uno de los elementos más importantes en lo que es la coctelería, que aunque no se crea, puede decidir el uso del cóctel, que viene siendo la cristalería. En este caso vamos a utilizar un vaso de trago largo, también llamado Collins profesionalmente. No soy muy buen dibujante, hago lo que puedo, pero se entiende que es un vaso. Dependiendo del tipo de cristalería que escojamos, es el tipo de cóctel que podemos hacer. Bien, y decidir qué ingredientes agregarle. Pero vamos a arrancar con algo más sencillo, que es el trago largo. Bien, ese es el primer elemento que hay que elegir al momento de crear un cóctel. Después, el segundo elemento viene siendo lo que es la base alcohólica, o la base en sí. La base, como acabo de decir, tiene que ser una base alcohólica que sea el protagonista del cóctel. Que si el ron, que si el whisky, que si gin, tequila, y todo eso lo elegimos nosotros y tenemos que decidir qué ingredientes van a armonizar con esta base alcohólica. La base alcohólica generalmente es un 30% del contenido del cóctel. Después tenemos lo que es el tercer elemento, que viene siendo el modificante. El modificante viene siendo aquellos ingredientes que van a modificar la base alcohólica armonizando con ella. No van a eliminar la base alcohólica, no van a eliminar su protagonismo, más bien lo van a realzar o armonizar, por decirlo de cierta manera. Entonces, por ejemplo, en el caso del Cuba Libre, la base alcohólica viene siendo el ron. El modificante viene siendo puede ser el jugo de limón, el amargo angostura, que se le agrega en algunos países. En el caso del mojito, es la menta, es el limón. En el caso del pisco sour, es el amargo angostura que se le agrega al cóctel. Entonces tenemos, primer elemento, la cristalería. Segundo elemento, la base. Tercer elemento, el modificante. Después, no menos importante, que es prácticamente el resto del cóctel, viene siendo el complemento. El complemento puede ser cualquier ingrediente generalmente no alcohólico, que rinda el cóctel. Bien, va a armonizar con lo que es la base, el modificante, tal vez lo va a suavizar, que generalmente se utilizan jugos, gaseosas, infusiones. Por ejemplo, en el caso del mojito viene siendo la soda, en el caso del Cuba Libre viene siendo la gaseosa de cola, en el caso del destornillador viene siendo el jugo de naranja, y así sucesivamente. Después tenemos el otro elemento que viene siendo lo que es la decoración. Debe ser 70% comestible por lo menos. Por ejemplo, una rodaja de limón. Sí, la rodaja de limón es comestible en realidad. Y el resto de ese porcentaje viene siendo lo que se utiliza para engancharlo al borde de la cristalería. Preferiblemente debería tener cierta coherencia con el cóctel. Debería tener una cierta armonización. Si el cóctel tiene limón, vamos a poner una decoración de limón. Es la idea. Pero la decoración iría en el borde de la cristalería. Ahora, si nosotros agregamos un ingrediente sólido dentro del cóctel, ya esto viene siendo un garnish. Un garnish viene siendo aquellos ingredientes que agregamos dentro del cóctel que van a provocar algún cambio o alguna armonización dentro de esta bebida. Por ejemplo, van a tener un uso en específico. En el caso del martini, el martini es un cóctel que su contenido alcohólico es prácticamente 100% gin. Y se le agregan aceitunas verdes. Al momento de terminar este cóctel, uno come la aceituna verde y la acidez de la aceituna te limpia el paladar.
Esa es la idea de un garnish, que tenga un uso, un propósito, que no sea una decoración dentro de la bebida. Sí, para eso tenemos el borde de cristalería para decorar con pieles de naranja, con pieles de frutas, con rodajas, decoraciones artesanales, etc. Pero si lo agregamos dentro del cóctel, va a tener un uso específico. Y después, no menos importante, viene siendo lo que es el hielo. Dependiendo del tipo de hielo que utilicemos, es el uso que le podemos dar al cóctel o los cambios que va a provocar en el cóctel. Por ejemplo, si usamos un hielo grande, el contenido del cóctel se va a diluir más lento, pero va a ser más fuerte a nivel de alcohol. Si usamos hielo pequeño, el contenido del cóctel se va a diluir más rápido, va a ser más refrescante. ¿Para qué vamos a usar el hielo? ¿Qué propósito va a tener ese cóctel? Todo eso es importante al momento de crear un cóctel. Entonces, esta es la estructura de un cóctel. Es muy importante saberlo. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la estructura teórica de un cóctel. No solamente lo que estamos viendo acá. Ahora tenemos que ver lo que son los atributos gustativos y, jugando con ellos, el uso del cóctel. Y bueno, la segunda parte de lo que sería la estructura del cóctel ya vienen entrando lo que son los atributos gustativos. Los atributos gustativos son aquellos que definen el uso del cóctel en sí. Por ejemplo, los que definen para qué momento del día puede ser un Negroni, para qué momento del día puede ser un Cuba Libre. Todas esas decisiones las podemos tomar dependiendo de los atributos gustativos que le incorporemos al cóctel. Los atributos gustativos vienen siendo los siguientes: dulce, amargo, cítrico y alcohol. Son 4 atributos gustativos que, combinándolos entre ellos en diferentes cantidades, decide el tipo de cóctel que vamos a elaborar. Por ejemplo, el primer atributo gustativo, el que más respeta, es el del alcohol. Obviamente, si no tiene alcohol, ya no es un cóctel. Viene siendo un mocktail, que son aquellos cócteles sin alcohol o, como les dicen, cócteles vírgenes. Unos licuados, combinación de varios tipos de ingredientes no alcohólicos como jugos, infusiones, etc. Pero usando el atributo gustativo de alcohol ya empieza a tener forma lo que es un cóctel. Después, dependiendo del segundo atributo gustativo, ya empezamos a jugar con la gama de usos. Ya tenemos el alcohol. Ahora, si le agregamos dulce, ya creamos otro uso, que viene siendo el uso digestivo. Por ejemplo, aquellos cócteles que se utilizan después de comer. Por ejemplo, aquellos cócteles que se utilizan después de comer, como el Black Russian. Ahora, en esa combinación que tenemos, si agarramos el atributo dulce, lo reducimos prácticamente a que quede un cuarto y agregamos el atributo de amargo, ya podemos empezar a crear otro uso. Por ejemplo, aperitivos. Aperitivos son aquellos cócteles que tienen una base alcohólica, tienen muy poquito azúcar y la mayor presencia es amargor. Obviamente no podemos hacer un cóctel que sea alcohol y amargo porque va a ser intomable. Por ejemplo, el Negroni. El Negroni tiene vermut rojo o vermut rosso, gin y Campari. Campari, un licor de frutos rojos hecho a base de hierbas, que es un poco dulce y amargo. Después tenemos una infinidad de licores aperitivos: Cynar, Aperol, Fernet, entre todos esos. Entonces, si tienen alcohol, un poco de dulce y amargo, tenemos un cóctel aperitivo. Ahora, si nosotros agregamos alcohol, dulce, amargo y cítrico, ya tenemos otro tipo de uso, que vienen siendo los refrescantes. Los refrescantes son aquellos cócteles que no importa el momento, no importa la ocasión, es agradable beberlos y hasta puedes repetirlos. Es decir, son cócteles replicables. Son cócteles que a uno le gusta mucho, puede ingerir constantemente y que a los locales le es rentable. ¿Por qué? Porque se van a vender constantemente. Por ejemplo, Cuba Libre, Mojito, Tom Collins, entre otros. Generalmente todos estos cócteles vienen en vaso largo, con mucho hielo y se completan con jugos, con gaseosas, entre otros. Después tenemos otro uso, que viene siendo una base alcohólica mínima, cítrico, amargo, dulce y algún contenido que sea rico en vitaminas. Por ejemplo, jugo de tomate, alguna verdura, alguna fruta en específico. Un ejemplo viene siendo el Bloody Mary. El Bloody Mary viene teniendo una pequeña base alcohólica, que es el vodka, y después tiene su cítrico, tiene salsa de tomate, salsa inglesa, salsa picante, algunos le agregan algún almíbar. Esta mezcla hace que el cóctel se vuelva reconstituyente. Son aquellos cócteles que podemos beberlos después de una resaca. También puedes beberlo cuando quieras, no hay una ley que diga, a juro te vas a tomar un Bloody Mary después de una resaca. Eso es irrelevante. Entonces recapitulemos. Los atributos gustativos son aquellos que definen el uso del cóctel y vienen siendo alcohol, cítrico, dulce y amargo. Al tener todos estos atributos gustativos, hacemos un cóctel refrescante. Si quitamos el cítrico,
cítrico, tenemos un cóctel aperitivo. Si quitamos el cítrico y el amargo, tenemos un cóctel digestivo. Si quitamos todos los atributos gustativos y dejamos solamente la base alcohólica, tenemos un shot de alcohol. Ahora que entendemos lo que es la estructura del cóctel y el uso de los atributos gustativos, ya crear uno va a ser una tarea más sencilla, porque vamos a poder enfocarnos con mayor precisión en qué tipos de ingredientes vamos a utilizar para que armonicen con la base alcohólica que nosotros seleccionemos. Entonces ya sabemos, la estructura del cóctel viene siendo base alcohólica, modificante, complemento, decoración, garnish, hielo y cristalería. A la vez, atributos gustativos: alcohol, dulce, amargo, cítrico. Al tener esos atributos gustativos, decidimos qué uso vamos a darle al cóctel. Acuérdense, si tienen algún comentario, alguna duda o alguna teoría que quieran que explique, déjenla acá abajo en la caja de comentarios que en próximos capítulos les estaré respondiendo. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, clic a la campanita y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. De manera teórica y fácil de entender. Hablaremos de los elementos